Ahora, antes de leer este texto que vimos el domingo pasado en relación con nuestro Señor Jesús y su perspectiva del tiempo en el Evangelio según Juan en su capítulo 9, bueno, vamos a leer de entrada el texto. Lo vimos en parte hace 8 días. En el contexto del ciego de nacimiento y la sanidad que recibió, viene este asunto en el versículo 4. Es casi como si fuera entre paréntesis. Me conviene obrar las obras del que me envió. Entre tanto que el día, que representa aquí figurativamente la duración de su vida, la vida de nuestro Señor Jesús, mientras que el día dure, ¿no? Esa es la versión antigua. Entre tanto que dure, entre tanto que permanezca mi día o continúe mi vida, tengo que hacer estas obras. Y como lo vimos hace 8 días, hay un tema profundo aquí. Y en el resto del versículo se refiere a la noche que viene, y ya se sobreentiende que se habla de su muerte, obviamente su muerte sobrenatural en la cruz del Calvario, pero esta noche viene en la vida de nuestro Señor Jesús. Es un gran tema, no lo vamos a ver el día de hoy, pero a lo largo de su vida se refiere a sus tiempos, se refiere a no es mi hora, se refiere a no es mi tiempo, se refiere repetidas veces a este asunto, en donde lo que vamos a ver nosotros el día de hoy se aplica directamente a su propia vida. La noche viene cuando nadie puede obrar. Ahora, curiosamente, nos toca continuar con este tema el día de hoy, en donde hay este lío con los muertos y otras actividades, ¿no? En este fin de semana y los próximos días. Y vamos a comenzar el día de hoy con una ilustración que nos ayuda a tener una perspectiva de estos asuntos, ¿no? Y la perspectiva que nos interesa es la siguiente. ¿Qué sucedería si fueran a anunciar mañana que la muerte ya no existe? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué sucedería en el mundo si fueran a anunciar que han logrado eliminar de alguna forma inexplicable la realidad de la muerte? ¿Qué significaría esto? La muerte ya no existe. Es un tema gigantesco. ¿Cuál tipo de reacción habría? ¿Qué tipo de celebración? ¿Qué tipo de fiesta? ¿Qué tipo de, en un momento dado, euforia, ¿no? La gente danzando en las calles, celebrando, y todos, ¿no? ¿Cómo es esto de que la muerte ya no existe? Y estaríamos buscando, ¿no? ¿Cómo, hay alguna evidencia de que la muerte ya no existe, de que ya curaron al enfermo de su enfermedad mortal y no falleció? No, va más allá de esto. Nadie de aquí en adelante vuelve a morir. Se acabó la muerte. ¿Qué tipo de reacción vendría al mundo? ¿Cómo responderíamos nosotros, no? Y muchos otros. ¿Qué sucedería? Y aquí estamos interpretando la muerte en una forma limitada, a la manera en que el mundo en converso comprende la palabra muerte, ¿no? De eso estamos hablando aquí. Y lo que sorpresivamente el mundo en converso no quiere tomar en cuenta es lo siguiente. La muerte no es lo que parece ser. En ningún caso. No lo es. No es lo que parece ser. Nuestro Señor Jesús, y estos irán al castigo eterno, y los otros a la vida eterna. Su comentario al final, ¿no? De Mateo 25. Y la palabra eterna es la que nos interesa,
que la misma palabra griega que describe la persona que va al castigo eterno, y la misma palabra eterna que describe al que va a la vida eterna. El argumento aquí es gigantesco, ¿no? El tema del día de hoy no tiene el propósito de analizar la escatología personal y el más allá de la muerte, salvo para afirmar lo siguiente: todos vamos a vivir eternamente. Lo comentábamos en la clase, ¿no? Hoy en la mañana. Todos los seres humanos vivirán eternamente. La palabra vida es de debate. Existirán eternamente todos los seres humanos. De tal modo que la muerte no es lo que parece ser. Es el gran interruptor, no lo puedo decir, pero no es el gran fin de la existencia de nadie. La muerte interrumpe, ¿no? Para decirlo así. Y esto sucede cotidianamente. 240, 50 mil, las cifras las vuelvo a citar, van a fallecer el día de hoy. Van a morir, entre comillas. No van a llegar a enfrentarse con esto, la realidad de su muerte. Entre 10 y 2, entre 10, 11, 12 mil personas cada hora mueran. Estas cifras suben y bajan, lo entendemos, pero es un promedio de 180 personas que se encuentran frente a esta realidad cada minuto, y entre 2.5 y 3 personas cada segundo se encuentran frente a la muerte. Ahora, lo que vimos hace 8 días es que los creyentes son los únicos que se han enfrentado con esto, se han adelantado en el tiempo, se han encontrado frente a frente con la realidad de su propia muerte y han comenzado a vivir, después de arrepentirse, creer en Cristo, a vivir en forma inversa sus vidas. Desde el día de su muerte, en forma inversa, anticipando todo lo que vendrá a la hora de su muerte y su paso a la eternidad. Los creyentes vivimos, luchamos para vivir en forma inversa nuestras vidas, para poner en reversa el reloj, el calendario, ¿no? Si fuéramos a saber la fecha de nuestra muerte, ¿qué tan fácil sería actuar así? Sabiendo a ciencia cierta, en tal fecha me toca morir, entonces tengo tanto tiempo que me resta y de aquí en adelante vivo en forma inversa, o sea, a la luz del gran interruptor de mi vida, voy a vivir. Pero cuando alegamos que todos vivirán eternamente en algún lugar, ¿no? Esto nos obliga a discutir aquí unos momentos nada más. Es un tema que nos sirve de introducción el día de hoy, ¿no? Este punto. Hay 3 reacciones a la realidad de la muerte, las vemos todos los días. La gente que se niega a enfrentar con esa realidad, su reacción es la negación. Y su argumento es increíble, psicológico, emocionalmente. Yo soy demasiado importante para morir, ¿no? Y hay, desde los 70s, en una versión del rock and roll, hay mucho sobre esto, ¿no? En donde están cantando y una parte de lo que están en la letra diciendo es que no me alcanzará la muerte, me niego a morir, la negación en cuanto a esta realidad. La segunda reacción, la desesperación, la vemos por todos lados, la gente desesperada, lo hemos vivido a lo largo de la pandemia. El miedo que esto infunde, en Hebreos el argumento que por el temor de la muerte, la gente agobiada, esclavizada, ¿no? Todos los días tratando de impedir esta realidad. Y la tercera posible reacción, la esperanza, pero esta esperanza tan solo la recibimos en Cristo, tan solo la recibimos por el Evangelio de Cristo, ¿no? Y el punto aquí es muy fuerte. Vuelvo a comenzar. Estamos viendo este asunto como la introducción. Ahora vuelvan a escuchar. ¿Cuál es la base para decir que vamos a vivir eternamente? La respuesta bíblica, ¿cuántos textos, no? Afirman esta realidad.
Los que estamos en este tabernáculo, el cuerpo es una tienda de campamento, se llama tabernáculo, en las versiones antiguas en español, gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal, este cuerpo, sea absorbido por la vida. Pero el argumento, estamos viviendo temporalmente en este tabernáculo y llegando al momento de nuestra muerte, nuestra vida será eterna en ese sentido, ¿no? El mismo argumento, 2 Corintios 5, más adelante, quisiéramos partir del cuerpo, dice Pablo, salir de este cuerpo y estar presentes con el Señor. Y el argumento es lo mismo. Entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, pero la hora de nuestra muerte no es el fin de nuestra existencia, es simplemente salir del tabernáculo, partir del cuerpo y encontrarnos cara a cara con el Señor. Luego, a raíz de este argumento, lo que citamos constantemente de la boca del mismo apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. En una parte del argumento muchísimo mejor, la forma superlativa, no más fuerte para decir ganancia. Hasta el punto en que dice, tengo el deseo de ser desatado, y se refiere a lo que sucede. A la hora de la muerte, el alma y el espíritu salen del cuerpo, sin discutir la distinción entre alma y espíritu, y el cuerpo descansa, entre comillas, como si estuviera dormido para los creyentes en la tumba. Pero la vida continúa, estar con Cristo, ser desatados y estar con Cristo. Hasta Pedro discutía el asunto en un comentario importantísimo, hablando de su propia muerte, en 2 de Pedro 1, no es necesario ver los textos, los conocemos, hablaba de dejar mi tabernáculo, sabiendo que brevemente, tengo que dejar mi tabernáculo, y la misma palabra habla de su cuerpo. Tengo que dejar mi cuerpo, como nuestro Señor Jesús me ha declarado, me ha mostrado, y en el mismo argumento, 2 de Pedro 1, 13 a 15, dice, y después de mi fallecimiento, ¿no? Vosotros pueden tomar en cuenta lo que les estoy diciendo, que no estoy muerto, que la muerte no termina con mi existencia, que voy a dejar mi tabernáculo y como creyente me voy a encontrar en la presencia del Señor. Ahora, este argumento es polémico, lo entendemos. Las sectas, falsos testigos, adventistas y otras niegan lo que estamos diciendo sin discutirlo. Esto no nos interesa, salvo es importante reconocer que dentro de las filas del cristianismo y muchas sectas no creen nada de lo que estamos diciendo aquí. Pero misteriosamente a lo largo de la Biblia tenemos estos ejemplos. Cuando se estaba muriendo Raquel, el texto muy conocido en Génesis 35, no es necesario buscarlo, dice que aconteció, escuchen lo que dice, que al salirse el alma, se salió el alma. ¿De qué salió? Se salió del cuerpo. Y entre paréntesis dice, pues murió. Murió cuando partió su alma, cuando salió su alma de su cuerpo. Pero su alma no dejó de existir. Y este mismo asunto, en el punto en 1 Reyes, en donde es Elías y falleció el niño, se pone a orar. ¿Y qué sucede? Te ruego que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Es lo que dice, que el alma que salió del cuerpo, que vuelva al cuerpo. De tal modo que la muerte resulta ser una separación, la gran interrupción, ¿no? Y el punto aquí es, podríamos seguir argumentándolo basándonos en otros textos bíblicos, ni es necesario para afirmar lo que estamos diciendo. La muerte no es el fin de la existencia de nadie. Punto. Sobreviviremos la muerte de este cuerpo. Continuaremos vivos para siempre en algún lugar. No hay ningún punto intermedio aquí. ¿Cuántas? 1000 veces lo tenemos que decir. Nada parecido al purgatorio, limbo, nada por el estilo. Tan solo 2 destinos están sobre la mesa aquí, el cielo o el infierno. Y en este sentido, vean lo que estamos diciendo.
El mundo estaría de fiestas si mañana fueran a anunciar, se acabó la muerte. Pero su entendimiento falso de lo que significa la muerte está metido de por medio en su reacción. Ellos piensan, no, esto nos daría luz verde para permanecer para siempre en este cuerpo, en este mundo, ¿no? Atados a esta tierra y nada más. No, pero la palabra de Dios dice, todos los seres humanos vivirán eternamente en algún lugar. Punto. Y increíblemente, los mismísimos que no quieren enfrentarse con la muerte, los mismísimos que su reacción es de negación, ¿no? De pánico, de parálisis, de susto, de agonía frente a la muerte, los mismísimos hacen caso omiso de la eternidad. Ahora buscan en Eclesiastés. Hacen caso omiso. No, mejor dicho, permanezcan aquí. Estoy adelantándome. Permanezcan aquí por unos momentos, ¿no? Los mismísimos hacen caso omiso de la eternidad. Pero los creyentes no. ¿Cuál es el punto de esta ilustración, introducción a nuestro tema el día de hoy? Fíjense bien. Como creyentes no debemos apartarnos, no debemos alejarnos, no debemos distanciarnos de la realidad de nuestra propia existencia eterna, obviamente en Cristo. No debemos perder de vista en todo lo que vamos a discutir acerca del tiempo y los tiempos de Dios en nuestras vidas y nuestra sumisión a su voluntad en medio de estos tiempos y etapas de la vida. No debemos alejarnos, no debemos olvidarnos, lo vuelvo a decir, no debemos distanciarnos de lo que estamos afirmando. Como creyentes, el panorama para entender lo que pasa en el tiempo para nosotros es el contexto de la eternidad. Y como lo vimos hace 8 días, los creyentes nos hemos enfrentado con la realidad de nuestra muerte. Al arrepentirnos y creer en Cristo, hemos sido librados del aguijón de la muerte. Para nosotros la muerte ya no es muerte. Al estilo apostólico de desafiar la muerte. ¿En dónde está tu victoria? ¿En dónde está tu aguijón? Todo el argumento al final de 1 Corintios 15 sobre la resurrección de este cuerpo físico. El argumento. Nosotros no hacemos caso omiso de la eternidad. Y hay que volver a decirlo. No vamos a poder interpretar correctamente lo que sucede a nosotros en el tiempo, en los tiempos de Dios en nuestras vidas, a menos que lo hagamos en este contexto. ¿Cuál contexto? Nosotros miramos las cosas que no se ven. El texto que vimos hace 8 días, que hemos citado tantas veces, ¿no? Las cosas que suceden aquí son temporales. Las que no se ven son eternas. Y hemos de poner nuestra mirada, nuestra mente, nuestra reflexión, nuestra forma de ver y analizar las cosas siempre en el contexto del tiempo. Ahora, el día de hoy no vamos a detenernos aquí con el texto con el cual empezamos leyendo, porque lo vimos en parte hace 8 días. El argumento es muy sencillo. De la boca de nuestro Señor Jesús, cada persona tiene que entender su vida como un don de Dios y el tiempo que le ha sido asignado vivir como el mismísimo don de Dios. Estamos aquí por un tiempo. Escuchen. Antes de llegar al momento de partir. Estamos aquí temporalmente. La duración de nuestras vidas en este mundo es el día que el texto señala para nosotros. Es el don de Dios y lo que vimos, y lo vuelvo a decir el día de hoy, es que Dios ha prefijado este tiempo. Antes de pasar a la eternidad, te ha prefijado tu tiempo. Es algo controlado soberanamente por Dios.
y nos concede a cada uno de nosotros cierta cantidad de tiempo. Este tiempo es muy variable, lo vamos a ver en el próximo estudio. Algunos mueren en lo que llamamos su juventud, otros a los 30, 40 años de edad, otros a los 60, otros a los 70, 80. No hay ningún promedio normal de vida que podemos ver aquí. El libro de los Salmos habla de los 70 días, ¿no? Como si fuera algún límite, pero no lo es. Y el punto, nuestro tiempo nos ha sido asignado por Dios. Es el instrumento, ¿se acuerdan? De sus propósitos. Lo que Él quiere lograr contigo, conmigo, en nuestras vidas. El tiempo es el instrumento, no es arbitrario, no es caprichoso de su parte, no es a este tanto, al otro como al azar. No, hay propósitos que tienen que ser realizados. Ahora, en la vida de cada creyente, su conversión y luego transformación, hasta cierto punto, ha de ser cada creyente transformado a la persona que Dios quiere que sea. Este proceso no termina, no se perfecciona, no se completa en esta vida, sino al momento de nuestra muerte. Se perfecciona, se completa este propósito de hacernos semejantes a Cristo. Pero antes es un proceso continuo, progresivo, y en este sentido, el trabajo en el cual tenemos que ocuparnos nosotros es nuestra transformación. Este argumento no lo vamos a discutirlo más el día de hoy. Ya lo vimos, lo conocemos. Pero ahora busquen en Eclesiastés 3. Y aquí lo que estamos diciendo es que Dios mide nuestro tiempo, lo que el salmista pedía, hazme saber el número de días. Nadie puede saber anticipadamente. Es increíble cómo hay algunas enfermedades que te avisan. Hay algunas enfermedades en donde el pronóstico médico puede o no ser acertado. Te faltan semanas, te faltan meses, o te faltan tantos años con X enfermedad. Pero eso tampoco nos dijeron con Allen. A mí me dijeron, querían apostar conmigo, uno de los cirujanos. Me garantizó 3 meses. Y yo decía, bueno, ¿cuánto por 3 meses? No quería apostar. Yo decía, por lo menos 6. Y me dijo, no, te lo garantizo. Más de 8 años. Vivió. ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces lo hemos visto? No es al azar y Dios no está apostando. Dios no está jugando, los porcentajes no significan nada para Dios. La probabilidad de fallecer, no hay probabilidades con Dios. No. Es lo que estamos diciendo. Ahora ven aquí en Eclesiastés 3. Este texto lo conocemos, lo hemos analizado 1000 veces, ¿no? Normalmente en relación con fin de año, año nuevo y estos temas, bien rápido aquí. El argumento es, a la luz de la eternidad, Dios nos ha asignado nuestros tiempos. Vean lo que estamos diciendo. El argumento dice lo que estamos afirmando. Versículo 1. Para todas las cosas, ¿cuáles cosas están incluidas en la lista? Lo que vamos a ver después, la lista es espantosa, pero yo voy a decir los propósitos de Dios. Ven cómo lo estoy diciendo. Todas las cosas abarca todos los propósitos de Dios en nuestras vidas. La palabra sazón se refiere a etapas y periodos de tiempo. A esto vamos a llegar el día de hoy más adelante. Son periodos más largos, como muchos dicen, como las estaciones del año, ¿no? Lo son. La segunda palabra, y todo lo que se quiere debajo del sol, ¿qué es esto? Todo lo que tiene que suceder en la providencia, los propósitos y decretos de Dios. Vean, ahora la segunda palabra se refiere a, vean, su tiempo.
Eso es podríamos tomar, lo hemos hecho antes. El ministerio público de Cristo se divide en estos dos puntos. Y de estas cosas hablaba Cristo repetidas veces en su propia vida, en su propio ministerio público. Pero aquí la palabra tiempo se refiere al momento exacto, predeterminado, predestinado. La hora es la fórmula técnica que usa Cristo, no es la hora. Todavía no ha llegado mi hora. Y luego, acercándose a los eventos finales, ahora dice, ahora sí, es mi hora. Ahora es el tiempo. Entonces, en relación con esta subdivisión, viene toda una lista de cosas. Cambios continuos a lo largo de nuestra estancia en este mundo, divididos por sus tiempos, divididos por sus sazones, sus estaciones, sus etapas. Y esto es tremendo el argumento porque comienza así el predicador en Eclesiastés con vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque estos cambios le sacaron de onda. Desde un principio, nada es permanente, nada es estable, nada es para siempre, todo es pasajero, ¿no? Estoy trabajando y es como si se tirara todo el asunto al viento, ¿no? Una y otra vez lo dice. Y analiza, ¿no? La vanidad de la vida en este mundo sin Dios. Pero desde la perspectiva de entrada de los tiempos de Dios. Ahora, en la lista que conocemos, hay que apurarnos aquí, escuchen bien, hay una tremenda realidad en esta lista. ¿Cuál es la realidad? Las cosas que van a suceder en nuestras vidas. Todas las cosas importantes que nos van a suceder están en la lista. En la vida de todos, creyentes y no creyentes. Las cosas en la lista que comienzan con tiempo de nacer, tiempo de morir. Ahora, esto es la primera subdivisión a la luz del arco de la eternidad. La primera subdivisión, tiempo de nacer, tiempo de morir. Aquí lo voy a poner, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de morir. Y entre estos dos puntos, todo lo demás. Todo lo demás en su etapa. Todo lo demás en su época. Todo lo demás en la hora predestinada por Dios. Y la lista la conocemos, se divide en 4 puntos, ¿no? Entre los límites marcados, nacer y morir, que no son, pudiéramos discutir esto. El hecho de que no existíamos antes de nacer, salvo en los planes y propósitos de Dios, salvo en el libro de predestinación. No teníamos existencia, pero después de morir, al momento de entrar a este mundo, ¿no? Estamos destinados a llegar al momento de morir y partir para la eternidad. O sea, ser desatados de ese cuerpo, dejar este tabernáculo, ¿no? El alma saldrá y el cuerpo descansará hasta el día de la resurrección, pero el alma va a Dios, el mismo Eclesiastés lo dice. El espíritu regresa a Dios que lo dio. Pero ahora rápido hay que simplemente repasar esto, no podemos detenernos, no es necesario. Hay que detenernos lo suficiente para entender lo que acabamos de decir. Plantar y arrancar en el versículo 2, vean la lista. Luego, en el versículo 3, matar y sanar, destruir y construir. Estos son los puntos, ¿no? De un lado al otro. Destruir y construir. Plantar y arrancar lo plantado, ¿no? Sanar o su contraparte en un momento dado, morir, ¿no? Matar. Y no se refiere aquí a lo que está al principio, la hora de tu muerte. Y estos son en la severidad y la bondad de Dios de un extremo al otro, las cosas que van a suceder. Luego, a partir del versículo 4, todo un paquete emocional, psicológico, estados de ánimo están sobre la mesa aquí, llorar y reír, estar de luto y bailar. Vean. Y luego abrazar y abstenerse hasta el versículo 5 de abrazar. Y aquí están en las relaciones interpersonales las cosas que nos
conducen al uno o al otro extremo. Estamos bailando, metafóricamente, ilustrativamente, o llorando. Y andamos de luta o estamos con risa. De un extremo al otro. Los estados de ánimo y mucho de las relaciones interpersonales están sobre la mesa aquí. Y luego en la lista, para terminar el punto aquí, en la lista, esparcir piedras o juntar las piedras que marcaban, ¿no? La parcela, la pertenencia, la herencia de una persona. Luego, buscar o perder. Muchos dicen ganar y perder. Luego, guardar o arrojar. En el versículo 6, la lista, ¿no? Y luego en el versículo 7, tiempo de romper y tiempo de coser. Y de un extremo al otro la lista, en donde son los momentos de éxito, fracaso, decepción, responsabilidades y oportunidades, lo que muchos consideran como la fortuna, y es lo mismo la providencia divina. Y termina la lista en los versículos 7 y 8 con tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y se mete de por medio cosas aún más difíciles, amar y aborrecer, guerra y paz, ¿no? Y el día de hoy no nos vamos a detener para discutir esto más. Simplemente lo tenemos que tomar en cuenta porque todas estas cosas nos van a suceder. Yo me atrevo a decir que para los que tienen más de 30 años de edad, 35 quizás sería el tope, pueden identificar todo esto. Este paquete lo pueden identificar. Pudieran sentarse con un calendario, ¿no? Y con la ayuda de alguien que tiene buena memoria por todo este asunto de amnesia espiritual. La amnesia espiritual, se nos olvidan las cosas que ya sabemos, que incluso por las cuales ya hemos pasado en esta vida. Y todo este asunto de recordar, de traer la memoria, este paquete. Entonces, esto es el segundo punto el día de hoy. Después de que vamos a vivir eternamente, después del don de tiempo en el cual estamos, muchos dicen atrapados, vean cómo lo estoy diciendo, atrapados en el tiempo. Para muchos la triste realidad, la mitad de las cosas son malas en la lista, ¿no? Este tema lo hemos discutido muchas veces. La mitad de las cosas que tienen su tiempo, que nos van a suceder dentro de los límites del tiempo, la mitad de estas cosas son desde nuestra perspectiva malas, ¿no? Pueden ser malísimas. La mitad de las cosas. Y esto agregado, ahora vamos al próximo punto antes de pasar a Isaías. Ahora hay que meter de por medio este tema. Al mismo tiempo que aquí está una lista espantosa de cosas, ¿no? Buenas y malas, que nos van a suceder entre nacer y morir. Luego viene otra lista de las famosas pérdidas. Y no podemos el día de hoy detenernos con este tiempo de las pérdidas, este asunto de las pérdidas que llegan a su tiempo. Incluso una parte de la lista negativa, arrancar pérdidas, ¿no? Llorar pérdidas, destruir pérdidas, ¿no? Esparcir las piedras, pérdidas, romper pérdidas, ¿no? Aborrecer pérdidas. No sé si me explico. La lista negativa se relaciona con el tema de las pérdidas y el tema de las pérdidas la conocemos, esta triste realidad la conocemos porque hay que rápido resumir el argumento. El Dios que dice cada ser humano vivirá eternamente en el cielo o en el infierno, en el mundo de amor o el mundo de odio.
El mismo Dios que pone la lista negativa de cosas que nos van a suceder en los tiempos de nuestra vida, el mismo Dios nos sujeta en forma continua, progresiva, a una larga lista de pérdidas en esta vida. Y la lista es tremenda. Pero no vamos a detenernos a discutir toda la lista. Se puede resumir en estos puntos. Llegaremos después de haber luchado por 30, 40, 50 años para lograr nuestra posición en este mundo, la posición que ocupamos en todo un contexto, ¿no? Más que vocacional, más que laboral, más que carrera, más que familia, más que matrimonio. Es una posición que llegamos a ocupar en un contexto que incluye todo lo anterior. Esa posición la vamos a perder. Muchos, la mayoría de nosotros, antes de morir, llegaremos a perder esa posición por toda una serie de cosas que sucederán. Y todo lo que esta posición nos proporcionaba, ¿no? La idea es tan sencilla, si nunca has escuchado estos argumentos, se presenta como yo soy licenciado fulano, abogado en tal o cual, y voy a decir, despacho del actuario fulano. Esa es la posición que ocupo, ¿no? En mi carrera. ¿Cuánto tiempo, cuántos esfuerzos, cuánto trabajo, ¿no? Para ocupar esa posición en la vida. Luego muere el actuario. Me corren del despacho. Y por una serie de circunstancias, nadie más me quiere dar la misma oportunidad. Entonces luego encontramos, no es un viejito, tiene 50, 40 y tantos años y nos dice, soy ex, ¿no? Y el mismo título, la misma descripción, el mismo trasfondo, pero ya no, no, ya no. ¿A qué te dedicas? No nos quiere decir. Perdió la posición. Tan solo la ilustración aquí es tan sencilla. Y con esta posición, todo un paquete, influencia. Por la posición que ocupamos, tenemos en el matrimonio, con los hijos, en el entorno, la vocación, incluso puede ser en un contexto religioso, cristiano, un nivel de influencia, un círculo en donde nosotros tenemos la capacidad de influir, de impactar, ¿no? Es todo un paquete. Y cuando vamos analizándolo, si la persona no pierde antes en su momento de jubilarse, retirarse, todo esto se pierde. Lo mismo con su identidad. Es un gran tema. No es su identidad en Cristo, es la identidad que la persona va formando. ¿Quién eres? Yo soy licenciado fulano, pero ya no, ya no. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 20 años. Ya no hago nada. Entonces, ¿por qué nos dices licenciado? Ya no lo soy. Perdí esa identidad, ya no la tengo. Eso pertenece al pasado, no al presente. ¿Cuál es el punto? Es una reacción en cadena, no vamos a discutir los puntos más el día de hoy. Vamos perdiendo cosas a lo largo de esta peregrinación. Y estas pérdidas, pequeñas o grandes, son tremendas advertencias. A lo largo de nuestra peregrinación por este mundo, por más grande o más pequeña, no que sea la cosa perdida, resultan ser advertencias de lo anterior. ¿De qué? De que nada es permanente, de que nada aquí es para siempre, de que tan solo vamos de paso, de que el tiempo en nuestro día se llegará a su fin. Estas pérdidas que vamos sufriendo nos obligan a recordar la realidad. Todo nos ha sido prestado, todo es por un tiempo y es cuestión de tiempo para que lo que Dios nos ha prestado nos sea quitado.
Nos serán quitadas estas cosas. Y en la lista de pérdidas que yo ilustraba con la vocación de una persona, la lista comienza con tu salud. ¿Cuántas personas a los veintitantos años, el diagnóstico y la salud comienza a deteriorarse? A los 30, a mí me asombra, ¿no? Incluso cuando escucho el diagnóstico de alguien, le diagnosticaron con lo que fuera. ¿Y cuántos años tiene? 40 años de edad, 50 años de edad. Vamos perdiendo. Desde la salud, es inevitable. ¿Hay alguna persona que muera el 100% con todas sus facultades y todo lo que es un cuerpo saludable? ¿Algún ejemplo? Después de pongan ustedes la lista, 60, 70, 80 años de edad. Todos mueren habiendo perdido mucho antes su salud. Y en la lista, dinero, posesiones materiales, seres queridos, miembros de la familia, puede ser la pareja, puede ser no por la muerte, sino por el divorcio. La lista, ¿no? De cosas. Vamos perdiendo una tras otra cosa, culminándose en la pérdida de facultades, la pérdida de habilidades, la demencia, el Alzheimer, alguna enfermedad así que borra la memoria corta de la persona para que ni siquiera se acuerda, ¿no? Y hay cantidad, millones de personas que están vivas. Estas personas no han partido para la eternidad y traen aquí en su cartera una tarjeta que dice: mi nombre es, y me llamo así, y vivo en tal parte. Y si tú no has conocido a personas que esto es su vida, ¿no? Se extraviaron en el centro comercial y agarran ahí lo primero que sacan de su cartera: me llamo, y el teléfono para marcar es la pérdida de sus facultades, de sus habilidades. Ahora el punto lo tenemos que dejar. ¿Cuál es el punto metido de por medio en este tema de las pérdidas? Escuchan, la gente necia: no, estas pérdidas son ocasionadas por, y tienen su lista. Es la desgracia, es la tragedia, es la enfermedad que no pueden curar, es la crisis económica, es el fenómeno natural, el terremoto, el huracán, ¿no? La sequía, el incendio, es por errores, es por equivocaciones, es por necedad que yo estoy sufriendo estas pérdidas. Y la gente, la victimización, ¿no? Yo soy víctima, y la lista de todas las cosas y las personas que ocasionaron sus pérdidas, el dolor, el sufrimiento que esto trajo a sus vidas. Y Dios diciendo de principio a fin: no, soy yo. Soy yo el gran actor en el drama de tu vida. Soy yo el que a fin de cuentas resulta ser responsable en relación con tus pérdidas. Ahora, no estamos minimizando. Hay otro argumento que, entre paréntesis, en donde la Biblia narra de principio a fin una relación directa entre X pecado y X pérdida. Comenzando con la soberbia, comenzando con la necedad, comenzando con la envidia, los celos, ¿no? Pérdidas vendrán a tu vida, ¿no? Si das rienda suelta a cualquier pecado. El ladrón, ¿no? Tiene que ir. Es increíble el debate sobre la corrupción. Son ladrones, no es otra cosa, son simplemente ladrones. Y nadie les quiere obligar a pagar ninguna consecuencia. Sí, a algunos les vamos a obligar. ¿De veras? ¿A pagar las consecuencias de su robo? ¿O su traición? ¿O su infidelidad? ¿O su mala mayoría? ¿O su mala administración? ¿O sus concupiscencias? ¿O su avaricia? ¿O su idolatría? ¿Su amor al dinero? En un solo punto, lo vimos hace poco, las consecuencias temporales del pecado.
y las pérdidas que esto ocasiona. Vínculos directos. Pero el que asegura que la persona tenga que cosechar, el que no puede, de este Dios nadie se puede burlar, y todo lo que hayan sembrado van a cosechar, si no ahora en el día de juicio y más allá en la eternidad. Este Dios, ¿no?, dice, soy yo, el autor intelectual de tus pérdidas. En el sentido de que no estamos culpando a Dios por el pecado de nadie. Lo que estamos diciendo es que Dios asegura lo anterior, ¿no?, de que todo lo que hayan sembrado, los que aborrecen a Dios, ¿qué van a cosechar de parte de este Dios? Los que pretenden ser su propio Dios, ¿qué tipo de pérdidas van a traer a sus propias vidas al vivir así? Ahora vamos a Isaías, ¿no? Este Dios dice, yo procuro, yo aseguro, ¿no?, que es Isaías 40. Que si no es aquí y ahora con las pérdidas, claro, las pérdidas están comunicando cuál mensaje. La pérdida del alma. Vas a perder tu alma, te lo garantizo, te lo aseguro, de que después de tu vida y los tiempos que te fueron asignados y todo lo que te pasó y todas las pérdidas que llegaste a sufrir y no me hiciste caso, yo te voy a mandar al fuego eterno, a las tinieblas de afuera, al lugar en donde no habrá más que crujir de dientes y llanto. Y les habría sido mejor nunca haber existido para las personas que van a la perdición. Así el asunto. Y cada pérdida preliminar anticipaba la pérdida final de tu alma. Y en el contexto de los creyentes, las pérdidas son tan solo todo lo que pertenecía al viejo hombre, nada más. No voy a decir más sobre eso. Ahora en Isaías estamos. Ahora, aquí vamos a terminar el día de hoy con, el tema sigue siendo el tiempo, y ahora lo que nos interesa, nuestra submisión a la voluntad de Dios y sus tiempos en nuestras vidas. Aquí estoy hablando a los creyentes. Y el texto lo conocemos. Este es uno de los textos más interesantes, incluso en algún contexto uno de los más citados, porque aquí lo vamos a discutir, ¿no? Y lo que vamos a discutir aquí para concluir el día de hoy es este paquete, volar, correr y caminar, palabras descriptivas de etapas y tiempos en nuestra vida. Y cómo Dios, esto es el punto para concluir el día de hoy, anticipándolo, nos obliga a esperar los tiempos de Dios. Ahora, la lectura rápido, ya lo tienen. Hay un gran contexto aquí. En 25, ¿a quién me haré semejantes? ¿O a quién seré asimilado, comparado yo? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, mirad al que creó todas las cosas, el cosmos, el que llama a las estrellas, ¿no? Como un ejército por sus nombres, el creador del cosmos.
el mismo que tiene el número de granos de arena y contado cada cabello, cada estrella por su nombre, su grandeza, su fuerza, su poder, su virtud, al final del versículo 26. Y luego de inmediato, toda esta cosmovisión de un Dios soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y luego Jacob en el 27, aquí estamos nosotros con Jacob. ¿Cómo puedes decir, no tú, cómo dices esto, Jacob? Mi camino escondido de Jehová. ¿A de veras? Y de mi Dios, ya pasó mi juicio. Es un gran tema, ¿no? La palabra juicio aquí, sus múltiples significados, ¿no? Y aquí estamos en el contexto es Jacob, vamos a decir, es un creyente quejándose de que este grandísimo Dios se ha olvidado de mí. ¿No? Mi camino le es oculto, escondido, ¿no? Como si él me hubiera pasado por alto, como si se hubiera olvidado de mí. O peor, lo que está de por medio en esto de que mi juicio, mi queja, ¿no? Eso es un gran tema, lo sigo diciendo. En donde esperaba la intervención divina, pudiera haber sido con algo en la lista de Eclesiastés 3, pudiera haber sido, Dios tiene que intervenir en alguna pérdida que Jacob sufrió para comparar los puntos. Y la respuesta, no has sabido ni has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los términos de la tierra, que su trabajo, vean, de su trabajo no se fatiga, ni hay cansancio. O sea, este Dios es omnipotente, nunca se le acaba, Él es la misma fuente de energía de todos, sin discutir eso. Y su entendimiento, escondido, no, su entendimiento, mi juicio, no, su entendimiento, no hay quien lo alcance. Esa es la versión antigua, ¿no? Es un modismo para decir que es infinito su entendimiento. Y de inmediato pasa de estos temas en relación con los atributos de Dios, su gloria. Él da fuerzas al cansado. Vean, Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Es la versión antigua. Y los jóvenes se fatigan y se cansan. Y los mozos, ¿no? Flaquean, pierden la fuerza y caen. Pero ahora viene nuestro tema. Mas los que esperan a Jehová. Y hay un gran argumento aquí. Este texto lo conocemos. Esperar en Jehová. Esperar a Jehová. Son modismos en la traducción. Los que esperan en ese Dios y los que esperan y esperar a Dios, ¿no? Están esperando estas personas en medio de esta lista, en medio de las pérdidas, en medio de todo lo que les ha pasado y les va a suceder a lo largo de su estancia en el contexto de la eternidad. ¿Qué dicen? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas. Y las palabras aquí, volar como águilas, correr y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Caminarán sin desmayarse. Ahora, aquí estamos. Con esto vamos a concluir el día de hoy. Es apenas el segundo sermón, van a ser por lo menos 3, sobre la voluntad de Dios y el tiempo y nuestra submisión a este Dios, ¿no? En todo lo que sucede a nosotros en el tiempo. Ahora, rápido. Hay que resumir puntos que están aquí, que muchos de ustedes los conocen.
Aquí tenemos una serie de ilustraciones. Algunos argumentan que las ilustraciones se enfocan en el esfuerzo, la rapidez o velocidad en que se llevan a cabo estos esfuerzos y los resultados. Otros dicen, no, lo que tenemos aquí son ilustraciones, etapas de crecimiento, entendimiento y madurez, espiritualmente hablando. O sea, estas son aplicaciones, como veremos. Otros dicen, no, es lo mismo, es el crecimiento, son etapas de madurez, pero que se relacionan con la fe, que se relacionan, como acabamos de leerlo aquí, con una dependencia total de Dios y con lo que Dios hace al respecto, proporcionando a los que dependen de Él por medio de la fe, proporcionándoles la habilidad, proporcionándoles la capacidad, por su gracia, de hacer lo que les corresponde hacer en estas etapas de su vida. Y de que hay algo sobre etapas de la vida cristiana en esta ilustración, no hay duda. Y para los que nunca lo han escuchado, aquí vamos a detenernos unos momentos. Ahora veamos lo anterior. Si esto se aplica, esta fórmula de correr, caminar y volar, prácticamente a la biografía de quien sea en la Biblia. Si tomamos el ejemplo de Moisés, a Moisés le encontramos caminando 40 años en el desierto. Aquí está Moisés caminando. Luego en sus confrontaciones con el faraón de Egipto y las plagas y el conflicto cósmico que explotó, a Moisés le vemos en el libro de Éxodo corriendo de un lado al otro así. Y así rapidísimo las cosas se aceleraron y Moisés estaba corriendo con una intensidad cada vez más en su confrontación con el faraón de Egipto. En lo que podríamos llamar las crisis, ¿no?, de su vida, del lado de Moisés. No estamos hablando aquí del faraón. Y luego la vida de Moisés concluye esta etapa con Moisés cruzando el mar, se partieron las aguas y es como si, en algunas películas de Hollywood, no es como si estuvieran volando por encima de las aguas, volando por encima de los ejércitos del faraón de Egipto, volando por encima de Satanás, volando por encima del diablo mismo. Y de inmediato vemos la ilustración. Etapas en donde Moisés caminaba, luego corría y luego volaba. Así, ¿no? Ahora esto lo vamos a ver más en un momento. Pero vamos por partes. Estas etapas de la vida, aquí la palabra etapas de la vida, pero dentro del tiempo, aquí están. Caminar, correr, volar. 3 etapas, ¿no?, que se describen aquí en forma metafórica, ilustrativa, ¿no? Ahora, rápido. Lo que vemos en la Biblia es muchísimo, y esto es el modismo más usado en el Nuevo Testamento, que nos sorprende muchísimo sobre caminar. Es la figura que se usa más para describir la vida cristiana. Y tan solo tienes con una concordancia, tienes que rastrear cada texto que dice andar. Se traduce caminar, andar en fe, andar en el Espíritu, caminar en amor, andar en sabiduría, ¿no? Y la lista. Novedad de vida, andar dignos. La lista es interminable. 3 páginas de texto saldrán buscando la fórmula andar, caminar. Ahora, el texto dice que los que caminan no se van a fatigar, no se van a desmayar, no se fatigarán estas personas. Este modismo, escuchen bien, esa es la parte que a nosotros no nos gusta escuchar.
Y podríamos detenernos mucho tiempo aquí con 1000 ilustraciones, ¿no? Porque antes de correr, hay que caminar. Y esto es la fórmula más usada para los ejemplos. Vemos a David correr hacia Goliat. Es lo que dice el texto. Todos los demás espantados, asustados, paralizados con temor, terror. Y ahí sale el joven David. Ve a distancia a Goliat. Sale y comienza a correr hacia Goliat. ¿Cómo sucedió eso? Es el modismo. Pero este mismo David pasó ¿cuánto tiempo? Caminando como pastor de ovejas en el campo. No estaba corriendo con sus ovejas, estaba caminando. ¿Qué es esto? Para correr, primero hay que caminar. Y esto es el punto. Podríamos detenernos aquí y dar media hora de argumentos y ilustraciones. Ese es el problema con medio mundo en la vida cristiana. Todos quisiéramos correr, como vamos a ver en un momento, todos quisiéramos volar. Y Dios dice, no, primero hay que caminar. Luke me mandó uno de esos memes de un chiquitito. Y se le ocurrió correr y ya está, y ustedes ya saben, es uno de esos memes chistosos, ¿no? Te mueres de risa al verlo. Se le enredan los pies y se cae al piso. No como que estaba tratando de correr cuando ni sabía cómo caminar. ¿No? Y Luke me lo mandó porque sucedió algo y me estaba diciendo, yo soy ese niño con lo que sucedió. Creo que era una fuga de gas, no voy a decir más. En la casa, ¿no? En donde estaban buscando por todos lados, ¿qué pasó con el gas? ¿Qué sucedió? Antes de encontrar la fuga. ¿Una fuga de gas? No voy a decir más. Ya se enojó conmigo, Luke, por hacer el comentario, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? ¿Entendemos esto? Moisés tenía que caminar 40 años en el desierto antes de correr. No. Se dirigió directamente al faraón de Egipto. Yo voy a decir corriendo a la batalla, al conflicto. Y los ejemplos, se nos acabaría el tiempo. Pero lo que a ti y a mí no nos gustan, caramba, son estos 10,000 momentos, ¿no? De nuestra peregrinación por el desierto de este mundo caminando. Estamos caminando. Nadie puede correr en el desierto. Todos caminan. Es imposible salir corriendo en medio de la arena. Esto es imposible. Si no lo han visto, esos superatletas que van a entrenarse a la orilla del mar y ahí están, ¿no? Los videos son 5 minutos. Superatletas, 5 minutos corriendo, ¿no? Como una disciplina para fortalecerse, para correr con más velocidad en el campo. Claro que sí, en la cancha sí, pero es tan difícil correr en medio del desierto. Todos caminamos. Y llegamos a este punto en donde es un paso. Y luego tan solo el siguiente paso. Y ahí en la boca de Job, ahí estaba dando vueltas en el basurero Job. Y el texto que hemos citado 1000 veces. ¿Acaso no ve él mis caminos y no cuenta? Dios llevaba el conteo de cada paso de Job, dándose vueltas en
en medio de un basurero colapsado, en medio de todas las pérdidas posibles. Todo lo malo en la lista, la segunda parte de Eclesiastés, se le cayó encima todo el paquete a Job. Y lo encontramos ahí colapsado y sentado, ni puede levantarse el pobrecito. Al principio la historia estaba volando. Ven lo que acabo de decir. Al principio de la historia, Job estaba volando. Como el Donald Trump del Medio Oriente, su línea de construcción de ganado, la lechería, su línea de transporte, todo el paquete se describe ahí, el hombre más exitoso en sentido socioeconómico. Estoy hablando, algunos ya se ofendieron porque mencioné al que es legítimamente el presidente de los Estados Unidos. No voy a decir más acerca de la elección robada. Pero ahí estaba Job volando. Y ahora colapsado. Esperando. Ahora rápido. Hay que avanzar. Esto de correr es otro modismo. Y en Hebreos es: librémonos de todo peso de pecado que nos asedia, nos detiene, nos impide, nos obstaculiza. Y es un argumento espiritual. Despojémonos de todo peso de pecado, lo que nos está obligando a caminar. En el argumento en Hebreos 12 es el pecado. Y luego dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Son los mismos modismos. Y esto se relaciona entonces en Hebreos 12 con que Moisés se estaba deshaciendo de su soberbia, de su arrogancia, de su autosuficiencia, de su autoconfianza. Los 40 años caminando. Se estaba deshaciendo de todo lo que le había conducido a matar al egipcio precipitadamente. Quería correr, quería volar. Y Dios dijo: no vas a caminar 40 años hasta que puedas volar. ¿No? Entonces, por un lado, en la vida cristiana es el pecado lo que nos obstaculiza y nos obliga a caminar. Y por otro lado, es este gran misterio. Ahora ven, hay que introducir este argumento sobre las puertas abiertas. Las puertas abiertas. Este modismo está por todos lados del Nuevo Testamento, porque Dios controla nuestras circunstancias. Y resulta que Él es el único que puede abrir las puertas. Y estamos caminando y nos paramos frente a la puerta que se nos abre y ilustrativamente entramos corriendo por esa puerta. Una puerta grande, dice Pablo, eficaz en relación con el evangelismo. En 1 Corintios 16, rápido los que dudan de este modismo. Se me abrió una puerta. Entró a 2 Corintios 2:12. Luego, oran por una puerta para que se nos abra una puerta para dar a conocer la palabra en Colosenses 4. En Apocalipsis 3, la iglesia de Filadelfia, tremenda la ilustración. Hay una puerta, el que trae las llaves. Hay una puerta abierta para ustedes, la cual ninguno puede cerrar, dice Cristo. Para la iglesia de Filadelfia, una puerta evangelística, evidentemente, y en otros sentidos, porque vendrán los judíos, los de la sinagoga de Satanás, se van a postrar ante ustedes al ver cómo ustedes son ahora mi pueblo y los instrumentos para proclamar mi palabra, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto? Tú y yo estamos caminando
La mayor parte de nuestras vidas estamos caminando. Y hasta que Dios, ¿no?, interviene, abre la puerta. Y este tema lo vamos a ver más de hoy en 8. Pero escuchen, si nos detenemos aquí unos momentos para preguntarnos, ¿cuándo Dios nos obliga a caminar y esperar? O sea, esperar caminando. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? No, no es con los brazos cruzados, no. Es caminar esperando. Escuchen, la lista aquí para casarnos y encontrar pareja, el tema del matrimonio. Personas esperan 10, 15, 20 o más años. Depende de cuándo comiencen a procurar eso, no voy a decir más, ¿no? Algunos ya desde el primaria están hablando de casarse, no voy a decir más. Y sus papás, no puedes correr por esta puerta está cerrada, todavía no. Y hay un montón de cosas ahí en la ilustración. Pero es un tiempo normalmente largo. La lista aquí es tremenda. El embarazo. Estamos esperando al pequeño. Y lo que son tan solo 9 meses parecen ser 9 años. Es que no lo han vivido por primera vez. Luego la segunda vez no parece ser 9 años. Tan solo 4 años, ¿no? Y si tienes más familia, se achica, se reduce la espera, pero la primera vez parece ser 9 meses. Y la lista aquí, ponlo de cualquier carrera, todos los estudios, todo el proceso previo, caminando, antes de llegar a ejercer la disciplina, ¿no? La chamba, la vocación. Y así la lista. La lista es tremenda. ¿Por qué? Porque incluye las etapas de la vida. ¿Sí? Incluye los momentos predestinados por Dios. Sí. Pero se amplía el argumento en relación con el evangelismo. ¿A qué sembrar y esperar en el evangelismo? No es así. No se convierte en nadie así. Siempre hay un proceso previo, a veces muy prolongado. Lo mismo con y la lista en tu transformación. ¿Cuándo voy a dejar de luchar con este aspecto de mi carácter? Llevo 5 años, llevo 15 años, llevo 25 años caminando por el desierto de este mundo y sigo luchando con este aspecto en la transformación, metamorfosis, santificación. Sigo luchando. No hay super santos. Esos que vienen, es increíble, ¿no? Los que vienen. Ustedes no saben, pero es cada otro domingo. Vienen aquí personas, nos visitan, algunos vienen, porque escucharon a Paul Washer, piensan que todo ya lo saben. No, ni Paul Washer todo lo sabe, y ellos no saben muchas cosas acerca de Paul Washer, ¿no? Que no voy a decir. Y no estoy atacando a Paul Washer, estoy hablando de personas que piensan que todo lo saben. Vienen a ver si nosotros les podemos enseñar algo, porque todo lo saben. No. Pablo dice, nadie sabe nada como debería de saberlo. Y que entre más que creen y piensan que saben, se llenan de soberbia. Pero ¿cuál es el punto? Y estas personas no son super santos. No hay super santos. Yo sigo buscando, ¿no? Los que creen en esas teorías del super santo deberían de moverse a vivir en Roma y acercarse al que dice ser el mero super santo, ¿no?
Es tan real y tan ridículo y tan falso su concepto de que ellos son super santos como lo es con el Papa en Roma. Pero mi punto sigue siendo que, ¿cuándo voy a dejar de luchar? Porque mi transformación no está completa. ¿Cuándo voy a tener la victoria final sobre X lucha en mi vida? ¿Cuándo? Y fíjense bien en lo que voy a decir. Hay tremendas cosas que pasamos por alto en las biografías bíblicas y lo vamos a discutir con lo de la oración de hoy en noche. Ven este ejemplo, se lo comenté a Lisa y dije, ¿será cierto? Dice que Isaac estaba orando por Rebeca. Léanlo en su tiempo libre, Génesis 25. Orando para que pudiera ya no ser una mujer estéril, para que pudieran procurar hijos. Y el texto dice que Dios escuchó la petición de Isaac a favor de Rebeca. Contestó. Pero si tú sigues leyendo, lo que vas a ver ahí es que esto pasó cuando Isaac tenía 40 años de edad. Salió embarazada Rebeca. Escuchan, 20 años después. 20 años después, cuando nacen los gemelos, dice que Isaac tiene 60 años de edad. El texto dice, contestó a los 40 años la petición. Y en los tiempos de Dios, yo creo que después de un año, ¿qué te dijo Dios? Que sí. Vamos a volver a orar acerca de esto. Y ya después de 3 años, ¿qué te dijo Jehová? Que sí. Sí, dice Isaac, que sí. Y luego, para los 20 años, ya estaban totalmente desesperados. No, lo vamos a discutir de hoy en 8. Escuchen el comentario aquí rápido. Lo que Dios hace en nosotros, mientras que estamos esperando en estas etapas de sus tiempos, lo que Dios hace en nosotros es más importante que las cosas que estamos esperando. Dios está probando nuestra fe. Dios nos está obligando a hacer lo que este texto dice, a esperar a Jehová, sus tiempos, en Jehová, ¿no? Sus propósitos. Y este es el proceso que Dios usa para transformarnos. Pero este proceso a nadie le gusta porque nos humilla, porque nos enseña que tú y yo no tenemos el control. Y el texto dice, no, mientras que siguen esperando, yo les voy a dar nuevas fuerzas. Yo les voy a apoyar, no se van a desmayar, no se van a echar para atrás tampoco. No. Y la última cosa en la lista, volar. Y esos son los momentos providenciales cuando todo lo que estábamos esperando, todo lo que estábamos, ya me sacó de onda el reloj que no funciona. Dice 2:55. Yo no llevo 3 horas predicando. Es 1 hora y 18 minutos para los que pensaban que eran 3 horas, ¿no? Aquí dice 1 hora y 18 minutos. Pero me sacó de onda por el cambio del tiempo. Qué bueno que aquí me dice el tiempo correcto, ¿no? Ahora vamos a encaminarnos a concluir. El punto aquí, llegamos a volar por encima del diablo, por encima del mundo, por encima de los obstáculos, por encima de nosotros mismos, por encima de nuestra insuficiencia, nuestras debilidades. Todo un gran argumento está aquí, pero para los que esperan en Jehová, para los que esperan en Dios, ¿no?
Y el tiempo se nos fue, pero esperar significa esperar en su palabra, esperar en sus promesas, esperar en su plan, esperar el cumplimiento de sus propósitos. Y como vamos a ver de hoy en 8, esperar en su bondad, en su amor, en su gracia, en su fidelidad, en su juramento, esperar en Dios. Pero esto ahí de inmediato viene nuestra voluntad. Esta descripción de los que esperan son los que tendrán nuevas fuerzas, son los que no se van a echar para atrás, no van a flaquear, no van a fallar, no van a desmayarse. Tan solo estos serán apoyados, renovados, sostenidos, preservados, a pesar de su debilidad, a pesar de su fatiga, a pesar de su cansancio, porque se da por sentado que estarán luchando con todo este paquete y Dios les dará nuevas fuerzas para resistir, sobrellevar, obedecer y glorificar a Dios en medio de todo este paquete. Ahora, vamos a terminar con 2 ilustraciones de lo que estamos diciendo. La primera, por el tiempo, tenía como 4. La primera ilustración, para terminar el día de hoy, es, y vale la pena verlo, vamos al Evangelio según Juan, y vamos a su capítulo 11. De los 4 ejemplos, uno es de los discípulos atrapados en medio de la tormenta, desesperados porque se durmió Cristo, y la ilustración, ¿no? ¿Cuánto tiempo dormido? ¿Cuánto tiempo desesperados? ¿Cuánto tiempo en pleno pánico, en medio de la tormenta, atrapados en Genesaret, 24 kilómetros de largo, 13 de ancho? Se queda dormido Cristo, evidentemente a mitad del camino. ¿Cuánto tiempo dormido en medio de la tormenta? Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo? ¿2 minutos? ¿2 horas dormido? ¿12 horas? Y en un pleno pánico nos vamos para abajo porque estaban caminando, ¿no? Atrapados en medio de algo que les inquietó tanto que Cristo estaba dormido. Y esa es la reacción de muchísimos creyentes en todo este fenómeno. Yo quiero correr, yo quiero volar, me encuentro caminando porque Dios está dormido. La otra ilustración, estas no las vamos a ver. La de Pablo, Félix el gobernador, esperando que, gobernador en Judea, esperando que Pablo le entregue un dinero como mordida. Y escuchen, es el mejor misionero, el mejor teólogo, el mejor evangelista, el mejor siervo, probablemente de la historia del cristianismo, que pasa 2 años de su vida encerrado en el sistema legal de Roma. 2 años de su vida quiere correr. Ni puede caminar. Está encerrado. Menos volar. 2 años de su vida por no pagar la mordida. ¿Cómo? Estoy ilustrando la demora que sucede en estas etapas de la vida. Pablo tenía que pasar 2 años así. Las cosas no estaban listas para que Pablo llegara a Roma. No. Y como vamos a ver de hoy en 8, se puso a usar ese tiempo a lo máximo, estos 2 años, ¿no? Ahora, el ejemplo que quiero, y hay los 2 para concluir aquí son, este ejemplo tan increíble es Lázaro, ¿no? Son los 2 días de espera,
El versículo 1, Juan 11, enfermo, evidentemente hasta la muerte, ¿no? Mortal la enfermedad, parecía ser. En el versículo 6, al oír de esto, se queda 2 días más. Es un gran tema, ¿no? Es un día para que lleguen los mensajeros a decir está enfermo. Es un día más de viaje para llegar a Betania, sin discutir la geografía. Ya van 2 días. Se tardó un día para entregar el mensaje. Si yo salgo hoy, serán 2 días. Y el texto dice, en medio del primero y el último día de viaje, se quedó 2 días más para que fueran 4 días en total. ¿Se acuerdan de este texto? Lo conocemos. Y el reclamo. Si hubieras llegado, ¿no? 21, mi hermano no habría muerto. Es por tu culpa. Si hubieras venido antes, ¿no? María, lo mismo. Se repite de la boca de María en 32. Si hubieras venido, si hubieras salido a tiempo, si no hubieras esperado 2 días, no habría muerto. Todo es por tu culpa. Todo se echó a perder porque no actuaste a tiempo. Y la tremenda ilustración de este fenómeno en donde Cristo ni sale a caminar, ¿no? Menos a correr. Pudiera haberse movido volando, nada de esto. Peor aún, Cristo le pudiera haber sanado a distancia. Cristo pudiera haber impedido la enfermedad desde un principio. Y aquí están frustrados, mal gustados, enojados. Y lo que nos sorprende tanto, ve en el versículo 5, amaba Jesús a Marta. Amaba Jesús a María, su hermana. Y amaba Jesús a Lázaro. Y cuando se para frente a la tumba llorando los judíos, ¿cuánto lo amaba? ¿Qué es esto? Es nuestro tema. Dios controla estos tiempos en su amor para con los suyos. Nosotros nos desesperamos. Nosotros caemos, ¿no? En la desesperación. A nosotros se nos acaba la paciencia. Porque nosotros no tenemos el control sobre estos tiempos. A nosotros se nos hace la queja aquí, esta demora totalmente innecesaria ha terminado en una pérdida innecesaria, la muerte de Lázaro. Y el Dios que actuó en este asunto, controlando cada detalle. Cuando precisamente para ellos se les hacía imposible, y dicen, no, huele mal, todo el argumento frente a la tumba, no, ya son 4 días, ya huele mal. Y Cristo dice, hay que quitar la piedra. Y así sucede. Son ejemplo, ¿no? Tras ejemplo, tras ejemplo. Son ejemplos de lo que estoy diciendo. Y algo parecido a esto no nos hemos encontrado frente a la tumba de Lázaro así. Y sin embargo, nos hemos desesperado aún más que estas mujeres. En nuestra incredulidad, en nuestra falta de fe, ¿no? Nos ha pasado algo muy parecido a esto. Ahora, para concluir, les dije, ¿no? La última ilustración. Y ya. Ven con mucha atención esta ilustración.
Todo este asunto está en la vida de nuestro Señor Jesús. Lo mencioné al principio. Vemos a nuestro Señor Jesús caminando. A esto llegaré en un momento. Le encontramos en su ministerio público corriendo de un lado al otro, rodeado por una muchedumbre de gente, buscando apoyo, ayuda, gracia, salvación incluso. Lo encontramos cuántas veces obligado a apartarse, cuántas veces sale, ¿no?, a un lugar aislado. Una parte de estos incidentes en la nave, en lancha, ¿no?, en medio del lago, es lo mismo, está apartándose de la muchedumbre de gente. Le encontramos volando con cada milagro, con cada prédica, el sermón del monte. La lista aquí es interminable en los 4 evangelios, volando, corriendo y volando, pero metido de por medio caminando. Acabo de decirlo, un día tenían que caminar para llegar a donde estaba Lázaro, caminando. Nuestro Señor Jesús caminando. Y así termina el sermón, porque así termina su vida, ya no corriendo ni volando, sino caminando rumbo al Calvario. En forma inversa, ahora caminando, cargando la cruz. Y lo podemos ver en nuestra imaginación santa, no de Hollywood, santa, basándonos en las escrituras. Las descripciones gráficas pintan el cuadro de nuestro Señor Jesús caminando rumbo a la cruz. Y la descripción pone un pie y después el siguiente pie y ya no puede caminar más. Y sin discutirlo, se colapsó. Ya no puede ni caminar. Y lo que hemos visto aquí de lado, ¿no, Simón? Agarran a Simón. Y le obligan a Simón. Obligado, dice la palabra. La vergüenza que sentía. El rechazo. Lo comentábamos antes en esta miniserie. Me van a tachar, me van a identificar con él. A lo mejor llegando al lugar nos pudieran confundir. Ya estoy manchado en teoría con sangre de él. Hasta pudieran pensar, ay, ya no son 3, son 4 que hay que crucificar. Y Simón fue obligado a cargar esa cruz, que resultaba ser la cruz en la cual, si la historia lo confirma, se logró la salvación de Simón. Que en algún momento pasó de ser renuente, incrédulo, y se doblegó. Los debates nunca terminan por lo que vio, los milagros, no por lo que escuchó y por la obra de la gracia de Dios en su corazón. Estaba dispuesto
En algún momento de la trayectoria que faltaba, el tramo, en algún momento comenzó a entender. Y esta ilustración es la más importante. Porque el que te obliga a caminar antes de correr y volar, es este que caminó en tu lugar y se entregó a morir. En algún momento, yo me imagino, y Spurgeon y otros especulaban, tiene que haberse dado cuenta Simón, esta cruz ha de haber sido mía. A él no le corresponde. Y sin embargo, así termina la vida de nuestro Señor Jesús, caminando rumbo al Calvario hasta que ya no puede caminar. Y si esto lo vemos a la luz de la eternidad con el cual empezamos el sermón, y si colocamos nuestra vida en ese contexto, ya entendemos, tú y yo, tal como se dio cuenta Simón, en algún momento tenemos que doblegarnos y entregar nuestra voluntad a Él que tiene el control absoluto sobre estos tiempos en nuestras vidas. Padre, damos las gracias por habernos reunido, por habernos permitido alargar este asunto el día de hoy, ubicándonos en lo que son tus tiempos. Te damos infinitas gracias por el privilegio de haber nacido en estos tiempos. Este comentario, Padre, tú entiendas el privilegio que nosotros tenemos de haber vivido en México 500 años después de la conquista. Y no antes. Fue tu propósito que naciéramos y viviéramos en estos tiempos, en los cuales se predica el evangelio de tu gracia. Y por eso tus tiempos fueron los mejores para nosotros. Lo mejor para nosotros. En todo lo que esto significa para nuestra salvación. Te pedimos que nos ayudes a irnos de aquí, cada creyente, dispuestos a aceptar tus tiempos en nuestras vidas. Con gratitud y sumisión, entendiendo que es tu amor y son tus propósitos metidos de por medio en esto. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan arrepentirse antes de que se les acabe el tiempo, su estancia, y salgan por la puerta de la muerte a la eternidad. Pedimos para que sean convertidos por tu amor, tu gracia y la obra salvadora de Cristo. Te lo pedimos en su nombre.